Santiago, como siempre, un placer. Igualmente estar con vos, Luis. Es un poco abusivo lo que hago, que te obligo a venir acá a charlar, ¿no? ¿Podrías cambiar de verbo? ¿Por cuál uso? Obligo. Es que yo sé que como vos sos tan noble, yo te invito y vos venís. Entonces, Es un placer para mí también, resignate. será que compartiremos el placer. Yo creo que sí. ¿Me contás qué pasó en agosto? Después hablamos hacia el tránsito, pero ¿qué pasó en la elección de agosto? Desde donde yo la vi, varias cosas y no todas me parece a mí fácilmente esquematizables. Creo que nadie esperaba dentro de la fuerza de Cambiemos una victoria tan clara de Patricia. Todos esperaban una victoria muy rotunda de Rodríguez Larreta, que fue desde el punto de vista de la difusión de su imagen claramente estelar en relación a una publicidad casi, te diría, anémica de Patricia. Por lo tanto, mucha gente, creo yo, se apartó porque apoyándola a Patricia presumían que no iba a ganar. ¿Cuándo gana? Y gana a nivel nacional. De pronto se descubre que en realidad ha tenido una fuerza que no se le reconocía con claridad por parte de quienes presuntamente la apoyaban y que había derrotado a un adversario muy fuerte en términos, ya te digo, de proyección social. Esto me sorprendió sin olvidar los márgenes tan escasos de diferencia que hubo entre los dos candidatos y sobre todo lo inquietante que resultó no solo una interna entre dos protagonistas notorios como fueron Larreta y ella, sino entre un Juntos por el Cambio que tenía poco de juntos. Es decir, que evidenciaba turbulencia, conflictos, desacuerdos. Se llegó a agosto, bueno, exhaustos en términos de credibilidad y unidad, ¿no? Sin embargo, se llegó. Y esto también hay que destacarlo. En un país que propende a la fragmentación con toda rapidez, Juntos llegó Juntos. Y al no respeto de las reglas del juego, porque digo, Sí. no me gusta, ya está. Acá sí se respetaron las reglas, hubo interna y se consagró a una vencedora. Y creo que aún en los términos relativamente rotundos en que esto tuvo lugar, bueno, algo empezó a cambiar. Se privilegió la unidad por sobre la diferencia. Al mismo tiempo es como para que quienes apoyaron a Patricia y no lo hicieron en el momento debido, quedándose en la fuerza, se pregunten dónde nace la confianza, Claro. ¿quién la genera la publicidad? Cuando uno tiene una convicción, me parece a mí, da gusto caer con ella. No estoy evocando al sargento Cabral, estoy diciendo simplemente qué importante que es tener una fe que no provenga necesariamente de lo que las encuestas propongan. Claro. O de la seguridad del éxito. Del éxito, de la convicción. Claro. La convicción, así, bueno, es mi convicción, la voy a defender. Creo que quienes tenemos una vocación sabemos que defenderla no descansa en el hecho de saber que vamos a llegar a donde queremos, sino que no podríamos vivir sin ella. Mirá qué interesante. Traicionemos algo. Antes de empezar la nota, hacíamos asociaciones libres del arte, del cine, y encontramos puntos en común. Ayer me tocó participar de un homenaje a Federico Delgado, el fiscal federal que falleció, Sí. y repasé algunas de las notas aquí, y él lo cita a Max Weber hablando de la vocación y la profesión. Porque yo le decía, ¿vos tenés vocación de ser juez? No, me dice, podría ser mi profesión, podría ganarme la vida, pero mi vocación, aquello que amo, es esto, es representar a la sociedad en el proceso penal como fiscal. Y ahí de vuelta la diferencia entre la vocación y la profesión, ¿no? Creo que es muy importante. Pueden ser complementarias, pero Claro. nunca dejarán de ser distintas. Claro. Nunca dejarán. Porque el fundamento de una vocación, me parece, Luis, no es nunca la razonabilidad de la elección que uno ha hecho, sino la intensidad con que la vive. Claro. Por eso cuando alguien te dice, ¿y cómo descubriste tu vocación? Me parece una pregunta como retórica. ¿Cómo voy a descubrir lo que amo? O sea, es de las tripas, no sé cómo explicarlo. Claro. Vos sabés que a esta altura de mi vida,
cuando paso largos periodos en los que no puedo escribir, porque así como ella viene, así ella se va. Bueno, esos momentos en los que no tengo inspiración, que no estoy motivado, son momentos de padecimiento, porque mi vida no pierde sentido, pero languidece el sentido. Y espero, ya te diría casi que secretamente imploro una palabra. Claro. Bueno, volvamos al agosto con esto que contás de Juntos por el Cambio. ¿Sentís que después de un largo mes de aquello volvieron algunos por conveniencia, pero que hay una homogeneidad hacia octubre? Hay un gran esfuerzo por alcanzarla, te diría. Hay un gran esfuerzo por cerrar filas en torno a ese liderazgo que, si fuera desconocido, anticiparía el resquebrajamiento innecesario de una fuerza. Porque me parece que lo que hoy ante todo importa es ver que Juntos por el Cambio puede ganar la elección presidencial. No es que seguro que esto va a ocurrir, pero puede competir. ¿Y por qué vamos a renunciar a eso? ¿En nombre de qué narcisismo o de qué unilateralidad personal? ¿Qué quiere decir yo al lado de nosotros en el caso? Sí. Ahora, a propósito de la publicidad, qué fenomenal operación hay para decir la segunda vuelta es Massa y Milei. Viste que hay, y revolean encuestas, pero que hay una operación interesante, ¿no? Muy interesante y que está apoyada en la obstinada servidumbre del sentido común a las encuestas. ¿No? Obstinada. Ya las encuestas han probado que son falibles, como cualquiera de nosotros, que prometen transparencia donde solo encuentran oscuridad. Y sin embargo, cuando yo levanto la palabra, vos sabés lo que dice la encuesta de fulano, vos retrocedes aterrado porque yo te voy a dar un hachazo de certidumbre que vas a ver lo que queda. Basado en la nada misma, o sea, es increíble. Bueno, esto Juntos por el Cambio, ya volvemos enseguida. Massa se consagra candidato y se lanza como presidente de facto, jefe de gabinete de hecho, ministro de Economía, candidato, se lanza esto que estás viendo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a mí lo que me asombra es el efecto Massa. El efecto Massa es, diría el sí en primera persona. Estoy dando pruebas de que no voy a dudar en recurrir a ningún recurso que me asegure competitividad, así tenga que inventar dinero donde no lo hay, así tenga que comprometer al Estado con dinero que no tiene. No voy a vacilar en obrar como ministro para llegar a ser presidente, no voy a poner mi condición de ministro al servicio de la nación, sino de mi campaña, y todo esto no produce efecto adverso más que allí en esas minorías que son capaces de advertir la dimensión delincuencial de estos procedimientos. Hay algo que me hizo amarga gracia. Él dice que quiere transformar al peronismo. Está haciendo todo lo posible para que el peronismo no deje de parecerse a sí mismo. Claro. Las viejas y tradicionales herramientas. Así es. Para no calificar personalmente y que parezca una agresión, salvo que quieras, No. ¿Massa es políticamente el fin justifica cualquier medio? Yo creo que sí, yo creo que él tiene una convicción y esto creo que hay que tomarlo muy en serio. Yo creo que él está persuadido de que la lucha por el poder justifica cualquier recurso. No sé si lo leyó a Maquiavelo, pero si lo leyera vería que Maquiavelo es una redundancia. Quiero decir entonces que es un político persuadido de que el poder es finalmente lo que da identidad política y que los medios para alcanzarlos son todos legítimos. Por ejemplo, la tergiversación de las palabras, el poder situarse un día junto a quien luego vas a traicionar, el levantar el dedo acusatoriamente contra quien luego termina siendo tu aliado. Entonces, estos procedimientos
¿Qué evidencian? Ambición. Ante todo, ambición. Haré lo que sea necesario para llegar a donde quiero. Ahora, ¿no enseña la historia que los obsecuentes son los primeros traidores? Me parece que hay cientos de miles de ejemplos. ¿Y por qué se persiste en la obsecuencia del que la ejerce o el que la padece, sabiendo que va a haber una traición a la vuelta de la esquina? Hay un pasaje muy hermoso en Macbeth de Shakespeare, donde dice que a cada uno de nosotros le toca protagonizar por única vez un papel que han desempeñado muchos a lo largo de la historia. Entonces uno olvida la multitud de fracasos en favor de ese reinado efímero de una vez. Ahí está. Lo supo decir Shakespeare muy bien, Muy claro. bien. Es, con independencia de lo que pase en octubre, ¿es el ocaso de Cristina Fernández este momento? Yo te diría que la respuesta no puede provenir sino de lo que veamos en términos de porvenir peronista. Es decir, si el peronismo tiene alternativas de convertirse aún como está en una fuerza competitiva electoralmente, ¿por qué no lo sería Cristina? ¿Por qué no lo sería? ¿Está mal ahora? ¿Tiene causas abiertas ahora? Sí las tiene. ¿Le puede ir muy mal en lo inmediato? Le está yendo muy mal en lo inmediato. El kirchnerismo ha perdido una voz hegemónica dentro de la lucha política. Pero todo es tan circunstancial mientras no haya un cambio de estructuras. Si el sindicalismo puede sobrevivir a esta hecatombe, si las corporaciones empresarias pueden seguir siendo aliadas entre sí para alcanzar sus objetivos de siempre, en connivencia con los sindicatos. Si nuestra concepción de las instituciones de la República sigue siendo momentánea, tenemos 3 poderes, podemos dejar de tenerlos. ¿Por qué no tendría por venir nuevamente Cristina Fernández de Kirchner? Seamos prudentes, preguntémonos, ¿se ha transformado el país como para que personas como Cristina no tengan porvenir? No parece. No parece. No parece. ¿La escuchaste el sábado cuando dio esta Sí, clase? sí. ¿Y qué te pasó? Invicta estaba. Invicta. Es invulnerable a la autocrítica. Tiene un modo de posicionarse que es el de alguien que no ha perdido hegemonía en su manera de concebirse a sí misma. No es reflexiva, es sentenciosa. No revela que le importa plantear una pregunta, tiene todas las respuestas. Es invulnerable, es de amianto. No sé si es deseo o sensibilidad. ¿No sentís que su voz se escucha menos? Digo, antes Cristina hablaba y todos escuchábamos y reflexionábamos. ¿No sentís que se escucha menos? Sí, eso es verdad. Pero cuando aparece es la de siempre. Entiendo que habla menos porque es muy hábil además. Es una mujer que sabe jugar al ajedrez y sabe cuándo intervenir más, cuándo intervenir menos, pero no está connotada por el desarrollo de la experiencia, más que por sus reducidas apariciones y no tanto porque al aparecer se la vea distinta. La otra aparición, y en esto tuvo razón Cristina, la elección de tercios, fue Javier Milei. ¿Sos de los que participó de la sorpresa por este 30, 29 y tanto por ciento? Sí. Yo no le quitaba competitividad, pero lo ponía en ese margen de cabeza a cabeza con los otros 2 candidatos. Y la autocrítica inmediata que me hice fue que no vi como para que se haya destacado tan notablemente en términos de proyección social. ¿Y qué no viste? No vi algo que llamaría hoy con convicción los efectos degradantes de una democracia incumplida. No los vi. Me concentré en la lucha entre 2 candidatos
más esquemáticamente polarizados, un peronismo que quiere sostenerse en el poder a cualquier precio y una candidata que quiere restaurar la República constitucionalmente hablando. Y no me di cuenta que estos 40 años de democracia, Luis, no lo fueron tanto. Porque si la democracia es el cumplimiento de los ideales propuestos por el doctor Alfonsín, no llevamos a cabo la tarea. Tuvimos 20 años de presidencias vacilantes, corruptas muchas de ellas, oportunistas, y luego 20 años de kirchnerismo. Entonces, ¿qué se sembró a lo largo de eso? Una profunda desazón en relación a un concepto clave, el del porvenir. Le cerramos el futuro a miles y miles de personas mediante la pobreza, mediante el descrédito de los conceptos democráticos fundamentales, la ley, el cumplimiento de la interdependencia de los poderes, la posibilidad de trabajar con seguridad. Fue una democracia que más allá de lo que pudo darnos, no más golpes de Estado, algunas figuras como Raúl Alfonsín, una primera presidencia de Menem que pareció apuntar en una dirección distinta a la tradicional, terminó mostrando que la transición del autoritarismo a la democracia quedaba incumplida. Me golpea un montón esta expresión de estos efectos degradantes de una democracia incumplida, porque no son formulaciones intelectuales, son pobreza, son exclusión, son esto que vos decís, no futuro, o sea, no horizonte donde trazar un futuro. Sí, es tierra devastada. Llegamos a las elecciones de octubre en un panorama anémico desde el punto de vista de valores. Terrible. No podemos celebrar nada, ni aun cuando ganara Patricia Bullrich, que es lo que yo deseo. Debemos hacer una fiesta, porque el panorama en el cual ese triunfo podría producirse se asemeja en mucho a una posguerra, sin moneda, sin seguridad, absolutamente anémicos desde el punto de vista educativo, con padres que no saben dónde poner a sus hijos, con una reclusión como la del COVID que tuvo connotaciones siniestras y se llevó a cabo. Y Luis, con un presidente de la nación diluido en la irrelevancia. Cuando la más alta investidura de la nación alcanza ese grado de anomia, de irrealidad, tenemos que mirar más allá de ella y darnos cuenta que el país está sin representación. ¿Sabes qué? No sé cuál es la calificación, a veces lo pienso, sobre todo cuando toca escribir, que uno se pone verdaderamente reflexivo, ¿cuál es la calidad de Alberto Fernández? Porque digo, por pensar en un ejemplo, y es injusto porque no está más, a De la Rúa se lo ubicaba en el torpe o el incompetente. Siento que Alberto Fernández ni siquiera alcanza como para ser incompetente o torpe. Pero ha hecho mucho daño, porque el daño nace del contraste entre la investidura que lo habilita para el poder en la más alta instancia posible y la intrascendencia con que él ejerció o dejó de ejercer esa función. Ya no hablamos más del Fernández que dijo una cosa y después dijo otra. Lo vimos desaparecer. Hoy su silencio es ensordecedor. Eso es la Argentina. Desde el punto de vista institucional, eso es el país. Che, ¿quién es el presidente de ustedes? Fernández, Alberto Fernández. ¿Y qué tal? No sé qué decirte. Su silencio
ahoga. Yo sé que creo que no sos amigo de él, ni mucho menos. ¿Te atreves a pensar qué puede haberle pasado para sumirse en eso que vos describís? Si parto de la evidencia de que él terminó haciendo una alianza con la mujer a la que iba a condenar a la cárcel, o que consideraba que debía terminar en la cárcel, es evidente que él terminó de recuperar una ilusión de protagonismo que comienza con la crítica a Cristina. Perdido ya el gobierno, desaparecida su función de jefe de gabinete, al poco tiempo él va recuperando protagonismo social en los medios y aparece como un hombre éticamente contundente, decidido a que esta señora sea reconocida en su verdadera catadura, según él. Pero de pronto descubre que como no tiene convicciones, sino afán de protagonismo, ¿qué más alto momento de protagonismo que ser presidente de la nación? Y todo de un profundo individualismo, de un egoísmo terrible, sin comprender la magnitud del compromiso moral que implica asumir la presidencia de la nación. ¿En nombre de qué? En nombre de un acuerdo con alguien, pero no en función de una convicción más íntima. Me parece que hace mucho que inexiste Fernández. Alberto Fernández no tiene convicciones, apenas afán de notoriedad. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, que intentó por todos los medios que su voz alcanzara una proyección tal que le diera a él la posibilidad de sentirse consistente. Hay muchos seres que buscan la consistencia propia en el consenso colectivo. No lo tienen, lo crean y terminan por ser lo que el consenso hace de ellos. Luego, en la intimidad, desaparecen. Que esa ausencia de respeto por sí mismos. Sí, de ser propio. Mira, yo creo que debe ser así, no lo puedo jurar, pero la necesidad de verse reconocido en todos nosotros es importante, no podemos negarlo. Pero la necesidad de vivir para el reconocimiento es una patología. Sí, claro, estoy pensando en algunos filósofos maltratados por la historia de la filosofía, que son los sofistas, que eran capaces de sostener el movimiento. Claro, pero porque estaban convencidos de que tenían un convencimiento sobre la relatividad de la verdad, por decir algo. El caso de Alberto Fernández ni siquiera, no es un sofista que dice esto y lo otro, porque no está convencido de nada. Eso no es un teórico que tiene una hipótesis, Claro. es un oportunista. Los sofistas no eran oportunistas, tenían una convicción básica. La verdad es un producto social y proviene del consenso. El consenso se alcanza con retórica, con capacidad de proyectarse a través de la propia palabra, y finalmente uno impone lo que piensa porque sabe enunciarlo bien. Esta es toda una concepción de la verdad. Claro. Ahora, yo creo que el oportunismo es la capacidad de estar del lado de Selig. Hermoso Woody Allen. Claro. Aunque claro, hasta tenía una cierta belleza Selig que me parece que Alberto carece, ¿no? Sí. Pero el procedimiento es muy similar. ¿Qué es lo que las circunstancias me indican que debo hacer? ¿Tartamudear? ¿Ser contundente? ¿Levantar airadamente la mano? ¿Retroceder algo atemorizado? Por favor, me indica, señor director. Cuando te pregunté por el fenómeno de Milei, dijiste
que te sorprendió, que no viste cosas de este efecto de degradación de esta democracia incumplida. Dicho esto, ¿ves un demócrata republicano disputando por la presidencia o temes otra cosa? Temo otra cosa. Temo otra cosa. Hablábamos de inconsistencias. Estoy persuadido que la única persona que dice hoy lo que decía hace 7 meses es Patricia Bullrich. No ha cambiado su discurso. Sostiene lo que cree. Este hombre cree en lo que hay que sostener. Creo yo que es voluble. Atenúa de pronto ciertos términos, acentúa otros. Podrá explicarme su relación con Barrio Nuevo. Lo que no podrá explicarme nunca es que Barrio Nuevo no cambió de identidad. Y él está con él. Yo le temo, porque creo que es fortuito, azaroso, temperamental. Cuando uno eleva mucho la voz, es para escucharse. Hay una serie de achaques que él atribuye son a su vida personal, sobre su familia, sobre su misoginia. ¿Ves aspectos de misoginia en su modo de ser? Se podría decir que no es lo que más me llama la atención de él, ni la relación con sus perros, ni sus teorías acerca del alma de sus perros, el diálogo con sus perros, su concepción sexual, tan personal. Son cosas de cada uno. Bueno, que dialogue con el perro a mí un poco me impacta, si es así. Sí. Yo te diría que en los sueños es posible reencontrarse con un perro amado, pero que no tomaría esos elementos para juzgar a un aspirante a la presidencia de la nación. Le pediría un diagnóstico no apocalíptico de esta democracia degradada y un programa de trabajo que reparara los valores fundamentales de la democracia sin aspirar a destruirla. Yo me sentiría más cómodo así, pero me encuentro ante un hombre que me dice el pasado no tiene porvenir, es necesario volver al primer día. Y esto se llama apocalipsis. Me preocupa, me angustia. Es como si yo te dijera, mira Luis, vos tenés que cambiar radicalmente, todo. No hay un solo aspecto de tu vida que merezca futuro. Ahora, conmigo vos vas a cambiar. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy parado? ¿De qué te estoy hablando? Estamos en la época de un mesianismo neoconstituido en el campo político. Yo no tolero a los hombres que están absolutamente seguros de lo que creen. Te cuento algo hermoso. Albert Camus decía, me gustaría pertenecer a un partido político integrado por hombres y mujeres que no estuvieran totalmente seguros de tener razón. Claro. Es que en mí funciona con el paso del tiempo. Estoy cada vez más inseguro de casi todo. Son muy pocas cosas las que tengo como ciertas, con beneficio de la duda, siempre. El beneficio de la duda es vital, ¿no? Es vital en el sentido no de importante, que te da vida. Es vital políticamente. Claro. Un régimen democrático cabal tiene estos dos rasgos, me parece. Mira, amigo, yo tengo convicciones. Ahora, es peligroso que tenga todas las convicciones verdaderas. Por favor, ¿podría usted preguntarme o interrogarme o criticarme y medir sus convicciones con la mía? Busquemos un consenso y estaremos los dos a salvo de la ceguera. Ahora, eso en la Argentina no es fácil. La Constitución es clarividente, los que la leemos somos ciegos. Ahora, qué sabia la Constitución, la de los padres fundadores, sí. Y qué soberbia la de muchos, de atrevernos a
de atrevernos a discutirla. Sí. Es extraordinario. Leer la Constitución Nacional es tener acceso a la sabiduría, que consiste en tener idea del matiz. Mire, no todo necesariamente ha de ser así, y en tal caso tenemos estas propuestas para paliar los errores. Es la templanza nacida de un sufrimiento bien meditado, ¿no? De años y años de resquebrajamiento. Yo creo que Alberdi, ya te lo he dicho alguna vez, Alberdi nos está esperando a fin del siglo XXI así. ¿Y van a venir para acá o se van a quedar todavía en el siglo XIX? Tuvimos sabios. ¿Qué es un sabio? ¿Es un hombre que sabe todo? No, es un hombre que no se puede saber todo y que tiene hipótesis aproximadas a la realidad, firmeza para defenderla y una notable disposición al diálogo. ¿Alguna vez hablaste con Javier Milei? Muy fugazmente en un set de televisión. No, digo, nunca intercambiar. No, nada. no. ¿Y con Sergio Massa? Tampoco, no. No, me encontré una vez en una reunión social, pero no. No hablé con ellos. Sí mucho con Mauricio Macri, sí mucho con Patricia, sí mucho con Sanz, en fin, con la otra ala, ¿no? ¿Te dan curiosidad? ¿Te da alguna curiosidad intelectual, digo, más allá de lo político? Massa y... No, me inquieta. Tengo la sensación de que no habrán de ser sinceros. Hagamos una hipótesis. La presidencia la gana Sergio Massa. ¿Qué país nos espera? Un país del que ya conocimos, un país de corporaciones, una democracia corporativa, un país sin porvenir, que se va a afianzar en el marco de prácticas políticas ya conocidas, con un empresariado subordinado al Estado y un Estado que va a intervenir como socio de los empresarios, no con la equidad o la ecuanimidad que debe tener. Más pasado. Es Javier Milei. No sé qué puede traer Milei. Creo que Milei o trae ese mismo peronismo del que te hablé, porque finalmente Massa y él terminan siendo aliados, porque se fortalecerían respondiendo a necesidades recíprocas, estructura partidaria para Milei, presidencia de la nación para Massa si no la gana. Pero el proyecto que Milei tiene de república no es de república. Es de un Estado fuerte, jibarizado por la voluntad de poder de un hombre que reniega de la república y que me llevaría a preguntarme cuánto puede durar, porque no le veo estructura para sostenerse. Tal vez me equivoque y tal vez el país esté pidiendo una figura así mayoritariamente. Ya una lección me dio la realidad al mostrarme que él era capaz de llegar a donde llegó. ¿Qué me falta aprender? Que lo que no deseo es posible. Es Patricia Bullrich la presidenta. Y ahí comienza una lucha descarnada entre el delito, la estructura corporativa del país y el proyecto de una república, de una democracia republicana, cuya inversión primordial es esta. Donde hoy el poder es hegemonía y la ley está subordinada, esto se invierte, la ley pasa a estar en primer plano y el poder supeditado a la ley. Las consecuencias de esto pueden ser tremendamente huracanadas, porque no hay que creer que el proyecto republicano de Patricia no va a suscitar una rebelión en aquellos sectores que se vean más afectados por él. Pero
quien procede de conformidad con la Constitución tiene derechos. Tiene derecho a enfrentar a los violentos que no se avienen a la vida constitucional. Y yo creo que esto puede ocurrir. El porvenir de Argentina, del modo que fuere, va a ser violento. Solo que de un lado va a haber ley, como tal vez no la hubo hasta hoy, y no solo fuerza, y no solo intereses sectoriales. Mucha gente me ha dicho, Luis, Patricia no tendría que emplear la palabra orden, está todo el tiempo hablando del orden. Eso mete miedo. Pero orden es un concepto tan claro. Significa vivir dentro de la Constitución, que se podría explicitar mejor, tal vez. Pero orden es eso. Orden no es orden represivo mediante las Fuerzas Armadas. Hay una ley, cúmplala, el semáforo está en rojo, no pase. Claro, es esto. Estas son las reglas del juego, adentro la libertad, pero este es el campo, ¿no? Claro, el campo es ese. Cada uno con sus derechos, con sus demandas. Ahora, muchos años de esfuerzo. Muchos años de esfuerzo. Es posible que los primeros pasos de Patricia indiquen bien claro en qué dirección va, pero no traerá la meta hasta el presente, sino dentro de mucho tiempo. Sobrevoló mucho la duda en esta charla, Camus, sobrevoló esta cosa de asumirse falible, preguntador. Hay alguien que te está viendo y te dice, ¿sabe qué? Kovadlov, todo muy bonito, pero dudar me trae incertidumbre, o sea, las certezas... ¿Qué se hace existencialmente frente a esa incertidumbre? No sé por qué se me ocurre hablarte del aburrimiento. ¿Sabes cuáles son las personas que me aburren? Las que no exponen en el encuentro con vos ese mundo de oscuridades, dudas, ambivalencias, donde vos no ves la batalla interior por el esclarecimiento, donde está todo bien. Yo me aburro mucho. Me aburro, es terrible. Mirá que la vida social te impone sacrificio. Sí, claro. Y uno es educado. Pero la verdad es que una persona es interesante cuando está en conflicto consigo misma. Es decir, cuando es fiel a aquello de Oscar Wilde, de que es conveniente ser un poco improbables. Si no, bueno, una persona dice, mira, yo no puedo estar todo el tiempo dudando. Pero ¿cómo se te ocurre que hay alguien que puede estar todo el tiempo dudando? Uno tiene una convicción y comienza a ponderarla, a evaluarla, a matizarla. Se encuentra con un amigo, le pregunta, ¿vos cómo lo ves? Ay, hay vida, hay sensualidad, hay... Si no hay esa dimensión del juego, de lo erótico en el más alto sentido, la vida es tediosa. Hasta la fragilidad es sensual, es saber... Pero claro. Mira, otra vez Shakespeare. Son conmovedores los celos de Otelo. Otelo está desesperado de inseguridad, porque es un pedazo de hombre, general del ejército veneciano, idóneo como militar. Y la hija del gobernador, que es un bomboncito, chiquitita, se enamora de él. Y él dice, no debe ser verdad. No puede enamorarse de mí. ¿Y qué sabés vos de lo que ella siente? ¿Cómo puede alguien querer encontrar las razones por las cuales otro lo ama? Claro. Sabés que no lo voy a poder citar porque me llegó de esos amigos que te van diciendo, estoy leyendo un libro de 2 filósofas francesas contemporáneas Sí. que escriben sobre el amor y que sostienen que los filósofos, los más antiguos, poco han escrito de este amor frágil, dudante. Claro, bueno, Platón lo hizo hermoso, pero un amor platónico, no se me ocurre otra manera.
y los celos me trajeron a esta historia. ¿Qué concepto, por lo menos occidental, del amor como posesión? Qué difícil salirse de ahí, Es ¿no? muy difícil, porque es un concepto del amor como victoria sobre un enemigo. Claro. Cuando en verdad, creo que lo sabemos, una experiencia amorosa, ante todo, te ubica frente a un ser desconocido. Estás ante alguien que te sorprende con su presencia inabarcable y significativa a la vez. Y por otro lado, vos mismo te concebís como alguien que ha sido sorprendido en su certeza. Sorprendido en su certeza, sabía quién eras hasta ahí. Estabas con un prójimo, sabías tratarlo, de pronto ya no sabés ante quién estás. Todo gran amor es antiguo, porque tiene que ver con un arquetipo que tenés en tu alma y de pronto lo ves encarnado. En este libro citan mucho a Lucrecio, que es de quien yo Sí, todo desconocía, casi en un combate contra el amor, porque sostiene que enamorarte, es esto que vos decías, en un momento entregarte, desotrarse, con perdón del neologismo, sí. en pos de... Es un poco esto. Él tiene un poema que se llama La herida oculta, famoso, vos lo conocés muy bien. Y lo que él plantea en ese poema, que la paradoja de la posesión, es que el otro no te puede dar lo que vos querés Jamás. arrancarle. Pero no por mezquindad ni por afán retentivo, sino porque lo desesperante del amor es que la identidad del otro no puede ser agotada en una posesión. Porque agotada deja de ser deseada. Exactamente. Enseñará don Sigmund unos cuantos siglos. Nos enseñó muy bien. La lucha por la posesión del otro, en el fondo hace con que el deseo se convierta, como decimos, en una batalla. Pero lo más hermoso del deseo es que quien lo despierta en nosotros no sabe que lo despierta. Claro. No lo ¿Y sabe. cómo te has llevado con los celos de Otelo? Con los celos, De Otelo. bueno, con los celos de Otelo yo aprendí bastante a darme cuenta de lo que es la presunta robustez de aquello que no es tal cosa, ¿no? Porque Otelo realmente es un personaje que descubre su fragilidad al ser amado. Yo creo que es imposible dejar de ser celoso. Lo que uno puede es combatir sus celos. Toda la vida. Yo puedo ser celoso del pasado. Puedo tener celos de experiencias que he vivido hace 40 o 50 años atrás y en las que he sufrido. Y sin embargo ese dolor no ha terminado de apagarse, aun cuando ya no tenga vida aparentemente. Pero aquella herida oculta está viva y me enseña que hay algo de mí que no termina de aprender de la experiencia, porque no es que estoy herido porque he sido inocente y me han maltratado injustamente, sino que no termino de poder identificarme con alguien que fue capaz de generar una situación tan dolorosa o de vivirla. Hay un algo que mientras te escucho estoy tratando de encontrar y que por ahí me vas a tener, no por ahí, me vas a tener que ayudar. Cada vez que te escucho hablar de política, de realidad, con crudeza, con dureza, no sin mucho trabajo, dijiste, si es Patricia, aun cuando fuera Patricia, sabiendo que no te he escuchado nunca trazar un horizonte sencillo y de más Platón, menos Prozac, esos libros espantosos, con perdón, esas cosas espantosas. Y sin embargo, trasciende de vos un algo que no entra en la categoría del optimismo, no es, de la felicidad tampoco es preciso, un algo de pulsión vital. Sí, yo estoy enamorado de la vida. Me encanta estar vivo, me parece un milagro extraordinario. Haber sido uno por una única vez es algo excepcional. Tengo una cierta paz de espíritu.
tengo una enorme curiosidad, me gusta crear. La vida me ha dado la fortuna de ser un artista y eso es muy hermoso. Soy un escritor, me encanta hacerlo. No estoy persuadido del valor de mi obra, pero sí de la consistencia de mi vocación. Y eso es una alegría. Claro. De vuelta a la vocación, De ¿no? vuelta. ¿Cuánto requiere de un don inexplicable o de la tenacidad del laburo? Y yo te diría que donde un escritor, en el caso de un artista de la palabra, se pone en evidencia es en el placer de corregir. El placer, no el sufrimiento de corregir, sino has volcado en el papel el texto y tenés que empezar a descubrir dónde están sus fallas, por dónde entra agua a la nave, cómo podés paliar ese error. Y corregís y volvés a esperar, lo decís en voz alta. El trabajo es maravilloso. El trabajo da identidad. La inspiración es una ofrenda. ¿Y cómo salir de esa trampa? No voy a poder citarlo a Borges, que decía que no terminaba nunca de corregir, Sí. que su editor casi que le arrancaba el trabajo. Sí. Yo siempre he descubierto, después de publicar mis libros, que podría haberlo escrito un poco mejor en algunos momentos. Y otros me pasa lo que a Borges decía, salvada la distancia. Borges decía, nada me cuesta reconocer que he escrito algunas páginas valederas. Salvada la distancia, yo te diría lo mismo. Hay páginas inspiradas, hay páginas que son un milagro, hijas del trabajo y de una donación del espíritu. Mira, a mí me ha llevado a veces años terminar un poema y de pronto un día me siento y lo resuelvo con una maestría que no me atribuyo. ¡Qué placer! Extraordinario. Años, años mirando el desenlace y diciendo esto no es. Y de pronto un día aparecen las palabras generosas que te dicen otra cosa, muchacho. En la lectura elegís por leer nuevo o porque es un lío. A mí me da por releer y digo, ya sé que me perdí, es una angustia tremenda la saber de todo lo que no voy a leer. Pero digo, Es verdad. ¿cómo resolvés? No, me encanta releer. Cuando doy mis clases estoy releyendo porque solo puedo enseñar lo que ya estudié. Eso es así. Ahora, en el orden de lo que es mi vida más privada y única, me encanta descubrir nuevos autores, en poesía, en ensayo, en el cuento. Son mis géneros predilectos. Me gusta mucho. Mira, hace poco leía un gran cuentista norteamericano llamado David James Poisson, como pez. 40 años. Extraordinario, un maestro de la composición. Y tengo siempre esta experiencia, no sé si a vos te pasa, cuando encuentro un autor que me gusta, que me parece espléndido, tengo la sensación de haberlo redescubierto. Sí, claro. No de que lo conozco recién. Digo, esto era. Era acá. Es como el amor. Claro. Esto era. Cuando me encuentro con un escritor convencido de que leer siempre hace bien, es una petulancia, pero lo siento mucho, digo, enamorá a alguien que no, yo no puedo leer, no encontré nada para... ¿Con qué? Claro. Enamorá a alguien, decirle, esto léelo, aparte de recomendarte a vos, obviamente. ¿Qué cosa? Los clásicos. Y es difícil. Por ejemplo, hace poco le recomendaba a alguien la lectura de Aristófanes, un griego que escribió hace 2500 años, una obra que se llama Lisístrata. ¿Cómo no invitar a alguien a leer una obra en la cual se plantea el problema de la paz, la guerra, la relación entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres? ¿Dónde está la inactualidad de esa obra? Esto por un lado. Y después, bueno, el tema de repasar. Estaba releyendo a Walt Whitman
El que camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Como en el Edward Whitman. Dame un segundo. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273. En la sucursal de Corrientes y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 43.000 pesos. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. ¿Necesitas descansar mejor y no sabes cómo elegir tu colchón? Entra a la web de Cabanac, que te va a brindar un excelente asesoramiento, además de encontrar una gran variedad de opciones para que puedas elegir el colchón exacto para vos. Colchones y somier Cabanac, la calidad hecha colchón. Mirá. Cabanac, un colchón, 1000 sensaciones. Cabanac, Cabanac, la calidad hecha colchón. Cabanac, colchones y somiers. La última vez que viniste, te pregunté lo de siempre, que es que nos morimos y qué pasa. Te juro que no lo voy a ver. No cambiaste de opinión. No. Sí, a raíz de uno de los ensayos que figuran en mi último libro, Temas de Siempre, donde digo que es conveniente nacer 2 veces y morir una sola, muchos me preguntaron si no desearía volver a encontrarme con aquellos seres amados que perdí en una vida ulterior. El deseo puede existir, pero la convicción no la tengo. ¿Cómo no voy a querer volver a ver a mi madre, a mi padre, sobre todo a una edad en que ya podemos mirarnos a los ojos los dos como ancianos? Esto lo escribí recientemente en un ensayo sobre lo que es un reencuentro, porque había soñado que mi madre venía hacia mí y me tocaba perpleja la cara para tratar de reconocer al pibe que tuvo en el hombre grande que yo soy ya. Y me miraba y no podía dar crédito a que esto hubiera ocurrido. Y yo la veía a ella, sí, ya mayor, sí, ya viejita, pero era el encuentro entre 2 ancianos que no dejaban de ser una mamá y un hijo. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, te deseo el próximo libro, que estás escribiendo ya, me imagino. Más o menos, creo que sí, pero no estoy seguro. De vuelta la duda, la incerteza. Estoy escribiendo algunos ensayos. He escrito un ensayo sobre la correspondencia amorosa de Pessoa y su novia Ofelia Queiroz, que me interesó mucho hacerlo. Y este ensayo sobre el encuentro, piezas sueltas, un día se verá. Placer verte